Así fue esa migración hace más de 100 años, en tiempo de la Revolución Mexicana. Fue el momento en que todo el mundo, después de esa gesta, se empezó a emigrar hacia lugares, hacia el norte principalmente, a las ciudades y posteriormente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había la facilidad de poder ingresar a Estados Unidos, no había tanta problemática migratoria y además nuestros hermanos, esos güeritos de allá que son medios hermanos nada más, tenían la necesidad de que fueran a mano de obra barata y buena, como es la mano de obra mexicana, como es la mano de obra de nuestras gentes. Al principio quizás por ese progreso mundano, ¿no? De querer pues las cosas materiales, ese progreso material, pero conforme han venido estas décadas en degradación a nivel global, también nuestros hermanos raíz han tenido que verse más que por sus sentimientos de florecer en lo personal, ver prácticamente qué van a comer, ¿no? Porque sus propias tierras no tienen para poder sembrarlo, no tan caro que es todo. Entonces ya esto ya no es ni porque uno quiera, sino es porque uno tiene que hacerlo. No, lo que pasa, la verdad, es que esto hay complicidad aparte, hay una complicidad en lugar de que les estamos resolviendo, la gente que se va, la gente que emigra, que se esté yendo de sus campos, se está yendo de sus regiones a otros lados, para de allá girar dinero para que pueda subsistir la gente que se queda aquí. Aparte, cuando están en ese tiempo de tránsito, en ese tiempo de traslado, los asaltan. ¿Quién los asalta? No, y todavía tienen ellos la culpa. No, aparte tienen la culpa. Sí, es ¿no? que ya por el puro hecho de ser migrante ya. Sí, ya ese es un delito, como es como criminal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas debería de existir, así como existe la Secretaría de Salud, una Secretaría de defensa del migrante. Algo que verdaderamente sea... Pero mira, ¿y cómo no culparlos, no? Mira, por ejemplo, aquí nuestra fuente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su informe del 2012, apenas el 7 de marzo del 2012, el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional del estado, elevó a nivel constitucional los derechos, la identidad, donde se reconoce la existencia de los pueblos indígenas originarios purépecha, náhuatl, otomí, mazahua y pirinda o matlatzinca. Apenas en el 2012. ¿Cuándo hizo eso? El 7 de marzo del 2012 apenas. Entonces apenas los acabamos de reconocer. Apenas le sacamos el acta de nacimiento en el 2012. Entonces, ¿cómo no querer pensar todas las vicisitudes que han de tener estas personas, nuestros hermanos raíces, que a ellos nos debemos, ¿no? Y debemos... Y ahí venimos, ahí venimos. Porque no vais a decir tú que vienes allá de irlandés. No, lo dudo. Bueno, entonces, nuestro tema de inicio en esta nueva temporada, nuestro tema que nos encarga la misma necesidad de esta sociedad tan dolida como es la migración de nuestros indígenas. Jorge. Yo les quería comentar algo muy curioso, ¿no? La evolución de la pérdida de la identidad, ¿no? Al parecer el indígena ya no quiere ser indígena, es algo muy curioso. ¿Por qué? Pues por toda la discriminación que existe. Hay un pequeño libro que la otra vez estaba hojeando, que no recuerdo el nombre del fotógrafo, para la próxima se las traigo. Se titula Mazahua Cholo Escate Punk. Así, o sea, abarca todos la evolución del indígena en la ciudad. El fotógrafo fue muy interesante porque él es originario de Tepito. Entonces, cuando se trasladó a Reforma, donde se están construyendo grandes edificios y observaba a la juventud que llegaba a trabajar en la construcción, entonces decía que cuando llegaba al inicio, pues llegaban medio espantados y eso, o sea, todavía con el morralito, con el sombrero. Decía que al transcurrir de las semanas iba modificando su físico. Entonces, su indumentaria. Ajá. Ahora ya utilizaba su conducta, su modo de hablar, su personalidad. Entonces ahora utilizaba mucho gel, utilizaba ¿Cómo gel? ¿Qué es gel? Gel para el cabello. Sí. Utilizaba pantalones ya muy holgados, de cholo. Entonces empezaba a evolucionar. Pero esto ¿para qué? Para que no fuera agredido por la sociedad o para que fuera adaptado a esa sociedad. Más aceptado. En las grandes urbes, como es
Guadalajara, Monterrey, donde se concentran toda esta parte de esta migración indígena, pasa y sucede lo mismo. Nuestros indígenas efectivamente no quieren ser más desplazados, no quieren ser más humillados, no quieren que se les haga ni se les diga. Por eso precisamente tratan de disfrazar su indumentaria, por eso tratan de disfrazar, ya andan con el teléfono celular, ya andan con el audífono tarareando la música de moda. Eso para ellos les ayuda a coadyuvar, a hacer algo para que la demás. Y eso está bien. Sí, es válido. Pues es válido. Pero cuando no retroalimenta su propia raíz, a su propia lo que pasa, sí. Ya no está lo bien. que pasa aquí en este caso, que cuando regresan a sus lugares de origen, ellos son los propios. Ellos son los se convierten en rechazados en su comunidad. No, y aparte ahora ellos señalan a su propia gente. A su propia gente y se encuentran señalados por su propia comunidad. Bueno, o a veces vanagloriados, ¿no? Yo veo el caso también de los migrantes que se van a Estados Unidos, ¿no? Y regresan con el camionetón, sí. hablando ciertas frases en inglés. A ver, el Spanglish, ¿no? El Spanglish. Entonces, a veces dicen, ay, pues mira cómo regresó, pero regresó muy mal. ¿Por qué? Porque sí regresó con la camioneta, tal vez con algunos trapos encima, no, con una comodidad económica pero igual. perdió su identidad, ¿no? Y a veces la identidad, la otra vez se discutía qué somos, ¿no? Entonces cuando uno se pregunta qué somos, va y busca en su identidad, ¿no? Los orígenes, y dice, a ver, ¿de dónde vengo? ¿De dónde proceden los antepasados y esto? Pero entonces se convierten ahora en seres sociales muy modernos, pero que ni siquiera, saben que son parte de una sociedad, pero nada más hasta ahí. Ya no saben qué trasciende detrás de ellos. Nos queda claro que hay crisis, no solo económica, en todos los sentidos, pero que cómo podemos combatir esta crisis, ¿no? A veces pensamos que generando dinero, muchas riquezas, esto se va a componer, y no es cierto. Lo que sucede en México es que la gente que genera mucho dinero se aísla y empieza a marcar diferencias. Entonces México tiene una diversidad impresionante, pero también tiene muchos límites, ¿no? A veces simplemente en la Ciudad de México, cuando uno va entrando lo que es Santa Fe, y a espaldas de Santa Fe es otro mundo totalmente diferente. Entonces tenemos la problemática muy marcada y muy inmediata, ¿no? Entonces yo considero que una de las soluciones es leer. A veces el leer suena pues muy aburrido, muy simple, pero la lectura da muchísimo conocimiento. Entonces el conocimiento es el antídoto perfecto para todas nuestras problemáticas.